Nutrida conferencia de prensa la del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy nutrida. Lo que acabamos de ver y escuchar en al menos 26 puntos importantes durante esta conferencia mañanera. La verdad que fue de chile, mole y pozole. Obviamente el presidente comienza hablando de el año nuevo, felicitando al pueblo de México por este año 2020. Dice que está absolutamente seguro que nos va a ir muy bien este año 2020. Quedó claro que funciona la estrategia que están aplicando. Eso es lo que dice el presidente. Dice que se avanzó mucho en el 2019 y que este 2020 nos va a ir muy bien. También le preguntaron sobre sus propósitos para el 2020. El presidente dijo que es que puedan consolidar el gobierno llevando a la práctica con buenos resultados la transformación del país, el consolidar lo que ya se inició y trabajar en lo que falta. Comentó que quiere que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya muy bien al pueblo de México. También le preguntaron al presidente qué corregiría de su primer año. El presidente López Obrador dijo que si hay algo que tienen que considerar es que lo más importante de todo es el trabajo y que tienen que trabajar más, no perder tiempo, que sí le echaron ganas en 2019, pero hay que trabajar más en 2020. Creo que esa es una realidad para todos como mexicanos, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo. Aquí en Sin Censura, pues consideramos que trabajamos mucho este 2019 y la verdad, en mi opinión, creo que deberíamos trabajar aún más este 2020. No sé qué opina usted. Por otra parte, le plantean al presidente la situación en Bolivia, ¿no? Luego de que regresara ya la embajadora de México en ese país, después de que la corrieran, ¿no? La declararan persona non grata a María Teresa Mercado, por parte de ese gobierno espurio, ese gobierno autoproclamado, ese gobierno de facto, ese gobierno usurpador y golpista de Bolivia, de Yanín Áñez, a quien tiene usted en pantalla, quien le colocó la banda a un militar, y que ha resultado ser una verdadera burla de gobierno, un gobierno que tendría que haber convocado a elecciones en los primeros 46 días y que no ha hecho lo propio, que se ha mantenido ahí en el poder, y que usted recordará expulsa a nuestra embajadora, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, por que recibe la visita de unos diplomáticos españoles. El presidente López Obrador dice que van a estar informando constantemente sobre esto, especialmente, obviamente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero que la instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no pueden ellos flaquear en este asunto de darle protección a los protegidos políticos. No pueden fallar en esto, que el derecho de asilo para México es sagrado. Así de sencillo, lo da a conocer el presidente. También, luego de hablar sobre esta parte de los indígenas y el ZLN y lo que está pasando con el Tren Maya, se refiere en varios momentos de la mañanera a las declaraciones del ZLN recientes. Y pues el presidente dice que él no es un oportunista, que él siempre ha trabajado con los indígenas, que desde tiempos memoriales él trabajó con los pueblos indígenas de México, ¿no? Y que estas comunidades van a seguir siendo respetadas. Luego le preguntan cuáles van a ser las acciones para que pueda entregar resultados ese 1 de diciembre de 2020. Mire, el presidente pide un año más para resultados. El presidente le pide al pueblo de México un año más para dar resultados, especialmente en materia de seguridad. El presidente López Obrador dice que esto se resume en 4 puntos clave de cómo es que va a combatir a la inseguridad, a la violencia, algo que yo le platicaba desde un inicio aquí en Sin Censura. El peor de los escollos a los que se enfrenta la actual administración es sin duda la inseguridad, la violencia en México, y que, se lo repito sin que suene a papacho a Andrés Manuel López Obrador, pues es evidente que ha sido heredada esa inseguridad luego de que Felipe Calderón abriera las puertas del infierno para nosotros los mexicanos con su guerra contra el narco, que hoy es cuestionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con estas acusaciones que hay directamente en contra de su mano derecha,
del quien fuera el secretario de Seguridad Pública en ese entonces, Genaro García Luna, de colaborar directamente con el cártel de Sinaloa tras recibir sobornos millonarios y de incluso conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos. Bueno, el presidente López Obrador dice que hay 4 acciones fundamentales para combatir la inseguridad este año. Reforzar todo lo relacionado con el bienestar, no desatender a los jóvenes, que haya trabajo, trabajar más en tener mayor información, lo que suele llamarse como inteligencia, usted sabe, servicios de inteligencia, de información. También consolidar a la Guardia Nacional con más elementos y finalmente no permitir la asociación, el contubernio entre delincuencia organizada y autoridades. Así de sencillo. Se refirió, mientras hablaba sobre la inseguridad, a las balaceras recientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le vamos a estar presentando más adelante aquí en Sin Censura. No se preocupe, imágenes muy cuidadas. Por respeto a usted, nosotros las vemos con muchísimo gusto como periodistas y se las narramos, pero tenemos imágenes muy cuidadas. Por respeto a usted no le vamos a mostrar sangre ni situaciones feas. Le vamos a mostrar más adelante cómo es que se realiza una serie, hace algunos, bueno, vamos, estos últimos días, hay una serie de balaceras en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las balaceras son tan fuertes que muchas personas que viven del otro lado de la frontera, en Laredo, Texas, sacan sus teléfonos celulares para grabar los sonidos, escuchan hasta sus casas estas balaceras. Muchos incluso llaman a la policía, imagínese usted, llaman al 911, el 911 de los Estados Unidos, para decir, oigan, es que hay una balacera aquí por mi casa, y la policía de Laredo, Texas, le dice, no, es que es del otro lado de la frontera, y no se preocupe, pues es en el lado mexicano, ¿no? Qué pena, pero bueno, más que eso, pena que haya habido enfrentamientos, definitivamente la policía tuvo que enfrentarse a civiles armados ahí en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y le estaremos ya pues proporcionando toda la información y estos videos de los enfrentamientos. Se lo digo todo muy cuidado. Nosotros le tenemos un respeto absoluto a usted. Esto no es censura, pero no tenemos por qué estar mostrando sangre ni situaciones horrendas. Bueno, pues el presidente dice sobre esto que afortunadamente esta situación de enfrentamientos y violencia no se da en todo el país. Comentó que el 80% de estos homicidios ocurren en Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero y otros. Pero eso es la realidad, ¿eh? Es Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guerrero principalmente. También le plantean al presidente el gasto del gobierno, si va a haber un escenario para una reforma fiscal. Se ríe López Obrador y dice, no, a ver, cuando se hablaba de reforma fiscal en sexenios anteriores, pues era de que todos dijéramos, ¡ay, nanita! ¿Y por qué hay nanita? Porque iban a aumentar los impuestos. Asegura una y otra vez que no van a aumentar los impuestos. También le preguntaron al presidente cómo será su actividad en los estados en los que habrá elecciones locales, y el presidente López Obrador dijo que no va a ir a esas entidades durante las campañas, pero que van a estar muy pendientes para que no haya fraude. Así de sencillo, para que no haya ningún tipo de fraude por ahí. Simplemente él no va a estar asistiendo a esos estados para que no se tome como campañas electorales. Queda también pendiente cuál es la sanción que enfrenta Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia. Recordará usted que el Instituto Nacional Electoral y bueno, el Tribunal Electoral determina que intervinió en las elecciones del año pasado y le exige al presidente López Obrador que se le sancione. Me vino a la mente ahorita, se lo plantean al presidente López Obrador en varias situaciones. En la última, a escasos días de que terminara el 2019, dice, o sea, sale Jesús Ramírez Cuevas y dice, ¿sabe qué? La sanción tiene que presentarse antes del 31 de diciembre de 2019. ¿Hubo sanción? ¿No hubo sanción? Vamos a estar más que pendientes de eso, a ver si podemos hacer la pregunta tan pronto como se pueda. Por supuesto, vamos a estar más que pendientes. También evitó hablar el presidente sobre los casos de abuso sexual de los legionarios de Cristo. Le plantean al presidente este informe de los legionarios de Cristo que para muchos se queda corto, de cientos de violaciones de sus sacerdotes a niños y niñas,
a jovencitos y a jovencitas, especialmente de su fundador, Marcial Maciel, quien usted tiene en pantalla en estos momentos, ese tipo asqueroso, obviamente, finado, nunca enfrentó a la justicia, nunca, nos imaginamos evidentemente que debe estar en uno de los círculos más oscuros y horrendos del infierno. Pero bueno, el presidente trata de evitar hablar sobre este caso. Dice que no conviene que el presidente de la República, el presidente de México, trate estos asuntos. Eso le corresponde a la sociedad, a los medios de comunicación, pero que se va a estar actuando de conformidad con la ley sin politizar estos temas. Así de sencillo. Y mientras hablaba de la religión, mencionó el incidente de este fin de semana que también le estaremos presentando ya en el programa en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Durante las celebraciones del Año Nuevo en el Vaticano, el Papa Francisco iba pasando, ¿no? Ya sabe usted que se va caminando y saluda a la gente y eso, saluda uno que otro, y una señora lo jaló, pero de una forma horrenda, ¿no? O sea, se ve que lo jala horriblemente, y el Papa Francisco le da un manazo. Le da un manazo a la señora así, óyeme, ¿qué te pasa? ¿No? Y se va todo enojado. Al día siguiente pide disculpas por esto, con toda la humildad. Y pues el presidente López Obrador dice, no, bueno, pues a mí me pareció muy interesante, me dio mucho gusto que el sumo pontífice, que el Papa Francisco, ofreciera disculpas con humildad al día siguiente. Y aseguró el presidente, es que somos humanos, ¿no? ¿Quién no puede decir que ha tenido uno de esos momentos? Dice que a él también le han jalado el brazo y que una vez casi se quedan con él, ¿no? Que casi se llevan su bracito por ahí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Imagínese, le soy perfectamente honesto, cuando voy yo a la Ciudad de México, me gusta mucho platicar con la gente, estar con ustedes y eso, pero de pronto nos dan unas asustadas, ¿no? Con toda la buena fe, obviamente, de muchas personas, de pronto se meten al coche en el que estamos o en el autobús en el que vamos y nos dicen, ¡ay, Toña! Y como estamos amenazados de muerte, pues evidentemente nos asusta. Yo se lo digo de un par de veces que he ido a la Ciudad de México recientemente. Imagínese Vicente Serrano, no sé si se acuerde usted de la última transmisión de Éntrale sin miedo para el 2019, antes del Año Nuevo, cuando estaban terminando en la transmisión y que dijeron ¡Feliz Año Nuevo! Un señor llevó una de esos artefactos que le jala a uno un cordoncito y saca, pues suena como un cohete, ¿no? ¡Pum! Suena ¡pum! Y saca serpentinas y ay, ¿cómo se llama esto? Que es el papel picadito, confeti, papel picado y etcétera, ¿no? Así de ¡pum! ¿No? Entonces, pues cuando hace este señor eso, con toda la buena fe de estar celebrando el Año Nuevo ahí en Éntrale Sin Miedo con mi compañero Vicente Serrano y mis compañeros de también Éntrale Sin Miedo, Meme Yamel, el Caporal y otros, pues Vicente Serrano se le salió, pero de verdad pedo ahí, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? De verdad. Le sacaron un susto de terrible porque estamos amenazados de muerte, ¿no? Y con la mejor actitud dijo, señor, me sacó usted un susto. No siempre se puede tener esa buena actitud y eso lo entiende perfectamente López Obrador, ¿no? Lo que le pasa al Papa este Año Nuevo, pues no siempre se puede tener la mejor de las actitudes. El Papa es uno de esos personajes que también son amenazados constantemente de muerte. Usted recordará que en el caso de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, incluso hubo un atentado contra su vida. Estuvo en el hospital, el Papa le dispararon y el Papa mismo fue a perdonar al hombre que le disparó, que le hizo este atentado, ¿no? Entonces, pues obviamente a veces nos saca de onda y lo puedan agarrar uno en sus 5 minutos. Eso le pasa a todo el mundo. De eso habló el presidente López Obrador. Recuerden, señoras y señores, que este año ya entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que es lo que sustituye al llamado Seguro Popular. Bueno, pues el presidente López Obrador dijo que la diferencia es que no hace falta estar inscrito para recibir atención médica. Nada. Cualquier mexicano puede ir al Instituto de Salud para el Bienestar a recibir esa atención médica y también medicamentos gratuitos. No solamente eso, que sea atención médica de calidad, lo que pide el presidente, no lo que pide, sino lo que dice el presidente que se va a estar proporcionando en ese Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye, usted lo sabe, al llamado Seguro Popular. Oiga, por cierto, muchos comentócratas
muchos pseudoperiodistas, muchos de los que se la pasan en las redes sociales inventando y diciendo, sacaron el fake news de que ya salió el nuevo gasolinazo, va a haber un nuevo gasolinazo, y nunca llegó un gasolinazo. Dijeron que este año iba a haber un gasolinazo y se pusieron a difundirlo en redes sociales, en la televisión, en la radio, y nunca pasó. Nunca pasó. Bueno, se lo mencionan al presidente López Obrador, ¿no? Cómo es que no hubo un gasolinazo, como bien se dijo. Mire, yo revisaba mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y tiro por viaje veía señoras fifís de alta alcurnia diciendo, ¿ya vieron cómo López Obrador puso el gasolinazo? Y así de, no, pues ¿cuál? ¿A poco usted ya pagó más de gasolina, señora? Señoras o señores, ¿no? De la alta alcurnia, de alto pedorraje, diciendo esto y otro. No, pues no pasó, no fue así, disculpe usted, pero no hubo gasolinazos. Y esto se lo plantean al presidente López Obrador, como es que muchos, incluso comentócratas, pseudoperiodistas, aseguraron que pues hubo gasolinazos cuando ya al final no los hubo y se quedaron callados. El presidente dice, comienza la campaña de que va a aumentar la gasolina y no aumenta. ¿Cómo quedan estos cuates? Yo se lo respondo, señor presidente, quedan como unos pinches pendejos. Así es como quedan. Unos pinches mentirosos, unos pendejos. Así de sencillo. Así quedan, lo pregunta el presidente, ¿cómo quedan estos güeyes? Quedan como unos pendejos, ¿no? Para ilustrar su punto y sobre cómo es que quieren hacerlos pasar como fueron los neoliberales en su momento, que ellos sí subían la gasolina, que ellos sí aumentaban el precio de las gasolinas, que ellos sí tenían estos gasolinazos, que se lo digo, ¿se acuerda ese último gasolinazo que hubo disturbios en la Ciudad de México? Una situación terrible. Bueno, pues en México, pues en este México no han habido gasolinazos, en este año, en ese 2019 y en este 2020 no han habido gasolinazos. Bueno, pues el presidente dice, eso ocurre en tiempos neoliberales, quieren hacerse pasar como que son igual que nosotros, no es así. Y para ilustrar todo esto habla del caso de Genaro García Luna, para decir que así son los conservadores de hipócritas, de cómo callaron cuando dieron a conocer que estuvo relacionado con el cártel de Sinaloa. Eso lo da a conocer el presidente ahí en la conferencia mañanera. Habla de una muy buena relación con los empresarios. Le digo, es una conferencia muy nutrida, en la que incluso habla de la buena relación que existe con los empresarios. Dice que no es para presumir, pero se apreció el peso, por ejemplo, ¿no? México está considerado como uno de los países con mayores garantías para la inversión y que eso se ve reflejado en lo fuerte del peso de nuestra moneda. Se dedicó un par de minutos también a hablar sobre esta situación en Sonora. Una reportera le plantea al presidente López Obrador que en 2 minutos, así es, señoras y señores, en 2 minutos aprobaron los diputados locales de Sonora una nueva deuda pública de 1,300 millones de pesos. Hijo, eso está cabrón, ¿no? El presidente dice que él no puede influir en este tipo de casos porque vivimos un federalismo. Los estados y municipios tienen su autonomía, los estados tienen sus 3 poderes. Los estados pueden aprobar sus propias leyes, así de sencillo, pero que él considera que sí en efecto debe llevarse a cabo una política de cero endeudamiento. Justificó que a veces los dejaron ya endeudados y que por eso necesitan solventar estas deudas que tienen. Dice, no es que los defienda, pero en muchos casos, en los estados, los dejaron endeudadísimos y por eso tienen que conseguir más dinero. Ahora, dice, tiene que haber austeridad en todo el país, no solamente con el gobierno federal. Los estados tienen que entrarle a la torta y tienen que fajarse el cinturón, apretarse el cinturón, fajarse y apretarse el cinturón, ¿no? Le decía que también el presidente se refirió al EZLN, dice que no son enemigos del EZLN, ni el EZLN son enemigos de ellos, de su gobierno, sino que hay una diferencia de ideologías, que pues él simplemente no va a afectar a los indígenas, que esa no es la realidad. Habló también de los beneficios del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Le digo, fue una conferencia extremadamente nutrida, se la estamos intentando resumir lo más rápido que se pueda. Informa
que se reunirá con la familia Levarón en 10 días. Usted recordará esta familia que sufrió un horrendo atentado, una masacre de mujeres y niños en los límites entre Sonora y Chihuahua. Bueno, sí, se va a reunir en La Mora, en Bavispe, Sonora, precisamente este domingo 12 de enero. Así que estamos muy pendientes. Reitera que no habrá cambios en la estrategia de seguridad y llega a una declaración extremadamente fuerte. Más adelante también aquí en Sin Censura le vamos a presentar el mensaje de Año Nuevo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se hacen algunas aclaraciones sobre pues el narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. El presidente habla sobre esto en su conferencia mañanera luego de que lo cuestionara una de las reporteras, ¿no? Si va a haber más información sobre los presuntos vínculos de sus antecesores con Joaquín el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. El presidente dice que Genaro García Luna, ese que estaba a cargo de la seguridad, pues está acusado de proteger a una organización delictiva, y que Guzmán Loera tenía sus representantes. No, dicen, no es que estuviera Guzmán Loera en el gobierno de Calderón, pero sí tenía sus representantes en el gobierno de Calderón. No entiendo yo cómo puede hacer eso. Me gustaría muchísimo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ampliara esta información porque es muy importante y es un precedente de lo que ha venido manejando, por ejemplo, nuestro querido... ¿quiénes han manejado este tipo de situaciones? Bueno, muchísimos analistas, por ejemplo, Abraham Mendieta, usted lo ha visto en una campaña muy fuerte de Calderón a prisión, o a prisión Calderón, en uno de los propósitos que plantea nuestro querido Abraham Mendieta en las redes sociales es: el propósito más importante de este año es que Calderón enfrente las consecuencias. Este puede ser en efecto un precedente absoluto de que Felipe Calderón enfrente la justicia, ¿no? Imagínese usted, el presidente López Obrador dice que había representantes de Joaquín el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa, en el gobierno de Calderón. A lo mejor solamente se refiere a Genaro García Luna, pero dice representantes, no un representante, representantes en plural. Así que pues vamos a estar más que pendientes. ¿Qué otro representante tenía el cártel de Sinaloa? Como si se tratara de embajadores. No la chinguen. Imagínese usted, de embajadores del crimen en un gobierno. Y se burla el presidente de cómo es que muchos periodistas hablaban de lo chingón que era Genaro García Luna y lo chingón que era sus reuniones en ese búnker y lo chingón que era ese búnker que tenía y que salían maravillados. Y bueno, pues salían chingados. Esa es la realidad. Ya de las últimas en esta nutrida mañanera, de las últimas preguntas fue una de Isabel Arvide sobre Pedro Salmerón. Usted se acordará que Pedro Salmerón era el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y lo obligaron a renunciar luego de que le llamara valientes jóvenes a los autores del secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garzazada. Bueno, pues el presidente le pregunta, Isabel Arvide, al presidente López Obrador si no podría traer de vuelta a Pedro Salmerón. El presidente dice que sí, que lo van a invitar a participar, que ya se viene esa conmemoración de los 500 años de dominación española. Imagínense, ¿no? A 500 años de que comenzara la dominación española, no es que durara 500 años, ¿no? Y los 200 años del triunfo de la independencia de México. Se celebró en 2010 el bicentenario de la independencia de México, pero del inicio de la gesta heroica de la independencia. En 2021 se va a celebrar la conclusión, el triunfo de la independencia de México, los 200 años del triunfo de la independencia de México, y estaremos a 500 años de dominación española, de cuando comenzó, usted lo sabe perfectamente, la ocupación de México por parte de España en 1521. En esos momentos, mire, señor